Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Hoy vamos a platicar con tres mujeres. Tienen edades diferentes, formaciones diferentes, pero tienen en común que están interesadas en la ciencia, que enfrentan obstáculos por ser mujeres para dedicarse justo a lo que más les gusta. Vamos a platicar de todas estas realidades y sobre todo de la importancia de la mirada de las mujeres y de las niñas, de la participación en asuntos de ciencia. Acompáñenos. Bienvenidos. Mi nombre es Mónica Mirabal y tengo una propuesta para que como mujeres, como niñas, como jóvenes nos veamos involucradas en el ámbito de la ciencia, y es esta cooperación por parte de las mujeres, de las científicas, para poder crear un cambio externo en la sociedad y tener esa inclusión, poder opinar, poder expresarnos. Y pues claro, esta cooperación viene de una buena comunicación entre nosotras y también de el lenguaje, cómo nos expresamos y cómo lo usamos en todo caso. Si son niñas, las invito, bueno, también jóvenes, por supuesto, las invito a investigar, a indagar qué podemos hacer a nuestra edad para involucrarnos, para hacer un cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y hoy vamos a dedicar el programa a una efeméride que a mí en lo particular me gusta mucho. Creo que en el mundo ideal no debería existir, pero bueno, en este sentido, creo que lo mejor que podemos hacer es hacerla visible. Y es el 11 de febrero, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y hemos invitado a tres mujeres cuya vida cotidiana creo que nos demuestra lo importante que es hacer énfasis en este tema de la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, no solo en San Luis, no solo en México, a lo largo de este planeta. Así que bueno, pues les vamos a dar la más cordial bienvenida y empezamos con Mónica Mirabal, quien nos acompaña. Es una pequeña que está en segundo de secundaria y que bueno, pues nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Mónica, gracias. No, hombre, mucho gusto, gracias por la invitación principalmente, y les reconozco que se estén interesando por saber qué nos está molestando, qué nos motiva para hacer ciencia como mujeres, claro, que representa un desafío. Al contrario, gracias por aceptar. Mónica, ¿cuántos años tienes? 13 años, segundo de secundaria, sí, Muy como bien. comentaste. Bueno, Andrea Moctezuma, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir el espacio con otras mujeres. Bueno, pues Andrea, como ustedes recordarán, es egresada del doctorado en Ciencias Sociales, cursado aquí en el Colegio de San Luis. Cuando era estudiante la tuvimos hace ya varios meses en otra intervención. Y la doctora Oresta López, quien, bueno, pues es académica aquí en el colegio. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes al público de Canal 9, muchas gracias por la invitación. Y gracias por apoyarnos en estas gestiones para estos programas que se nos ocurren. Bueno, a Jackie Fierro, que es a la que se les ocurren. Bueno, comencemos. A ver, cuéntanos, Mónica, ¿por qué es importante la participación de las niñas en asuntos de ciencia? Yo creo que la participación es importante porque es algo vital en nuestras vidas, algo vital en la ciencia, en el estudio. La ciencia es una parte de mí, yo lo considero personalmente, en especial la lingüística me apasiona mucho, y considerar esta parte de la ciencia es vital, es informarnos, es conocer, es experiencia, fundamentalmente. Andrea. Bueno, para mí las ciencias sociales, a lo que yo me dediqué, sobre todo a la antropología, es una forma de existencia, una forma de vida que me ha motivado pues a seguirme preparando, a estudiar, pero también
a generar espacios, aperturas, pues para otras mujeres, otras niñas. Yo creo que eso es muy importante también. Y el aportar conocimientos a nuestra sociedad, conocimientos que ayuden a mejorar las condiciones de vida, en el caso personal mío, de la diversidad sociocultural pues en México. Y es que estamos hablando de ciencias sociales porque evidentemente estamos en un centro que se dedica a eso. Generalmente cuando escuchamos ciencia pensamos en científicos con batas blancas, con laboratorios, con probetas, en fin, pero queremos seguir insistiendo en la importancia de este mundo que nos toca a nosotros acá, que son las ciencias sociales y las humanidades. Doctora Oresta, ¿cuál nos diría que es la importancia de que se siga insistiendo, de hacer visible la necesidad? Decía yo, en el mundo ideal no existiría esta fecha del 11 de febrero, pero bueno, ya que estamos acá, ¿qué nos diría? Bueno, es importantísimo seguir sensibilizando a la sociedad, por eso se festeja este día, se conmemora y se focaliza para hacer visible que tenemos un problema, ¿no? Y el problema es que sigue habiendo grandes prejuicios de género en las mentes de maestros, padres, funcionarios, para alentar la inclusión de niñas y mujeres a las ciencias, ¿no? O hacerles la ruta más fácil, porque son los dos aspectos. Primero, la inclusión, y luego además que puedan hacer carreras consistentes en lo que son ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que son las más desafiantes. Ahí solo un 30% ahí de mujeres forman parte de este sistema tan importante para la humanidad. Y bueno, estamos perdiendo grandes talentos por prejuicios de género. Eso es para mí central, que hay que hacer claridad en la población, en las familias, en las escuelas, de que tenemos ese desafío. Y es que parece increíble en este siglo XXI, en este año 2023, que es tan cercana, por ejemplo, la fecha en la que las mujeres tuvieron derecho al voto, por ejemplo, ¿no? En donde la diferenciación que se hacía todavía hasta hace muy poco, y que, bueno, como ese derecho político, muchas otras consideraciones en torno a la diferencia de hombres-mujeres, que parece un debate absolutamente necesario que, sin embargo, está todavía presente. Mónica, cuéntanos, ¿cuáles son los problemas que desde tus 13 años observas, problemas que ves para que las niñas puedan convertirse en científicas? Pues el principal conflicto que veo, obstáculo, es que no estoy viendo modelos que representen a la mujer en la ciencia. Tampoco digo que sean nulos, pero me encantaría poder saber, esta mujer acaba de llegar a la luna, o pequeños pasos que dé la mujer, que me hagan decir, claro, esto es lo que quiero, que nos implementen, o desde nuestras casas, claro, ver a la ciencia representada en mujeres. También me llamó la atención que, hablando con mujeres, con científicas cercanas a mí, me estuvieron hablando de fenómenos que, claro, he comprobado en lo que yo he visto, en mi experiencia. El fenómeno de la tubería, la tubería con fugas, me parece, que es este planteamiento del camino que llevan las mujeres y que se van dispersando, la dispersión de la ciencia. Y pues ya sea por esos hoyos que nos hacemos nosotras mismas, de limitaciones, o por personas externas. Y también está el del techo de cristal. Ese último paso que a muchas mujeres les faltan, o nos faltan, y que no alcanzamos a dar muchas veces, es darlo, avanzar, y pues que nos representen modelos. Andrea, ¿podrías explicarnos un poquito más estos dos aspectos fundamentales que ha mencionado Mónica? ¿Qué es el techo de cristal para quienes nos están viendo y esta analogía que hace de la tubería con fugas? Sí, bueno, esa parte del techo de cristal es cuando las mujeres, digamos, avanzamos, por ejemplo, claro, hay más acceso ahora a posgrados, tenemos acceso a educaciones, niveles superiores de educación, pero finalmente al momento de llegar a querer ocupar un cargo, un puesto importante, una plaza, es ahí cuando no hay una oportunidad para las mujeres por
puede ser cuestiones de género, desigualdades, o inclusive, bueno, las mujeres también tenemos que llevar dobles o triples jornadas, ¿no? Creo que también eso se refiere con esta tubería y las fugas, ¿no? Que generan esos obstáculos para que alcancemos a ocupar esos cargos importantes, ¿no? Esos cargos para los cuales nos preparamos y finalmente ocupan varones, ¿no? Creo que sí tiene que ver con cuestiones, barreras desde el género, ¿no? Pero también situaciones personales que a las mujeres pues nos cuesta trabajo llevar a cabo trabajos de reproducción, de cuidados, ¿no? Y también llevar a cabo esa compaginación con las actividades académicas. Y es que las políticas públicas a veces no ayudan mucho, aunque recientemente en los últimos años ha habido ya, por ejemplo, a mí me dio mucho gusto enterarme que había una especie de apoyo de manera focalizada hacia mujeres que habían decidido ser madres y se ampliaba la edad para darles ciertas consideraciones, digamos, en cuanto a los logros académicos, ¿no? Sí, es muy reciente, ¿no?, que se hacen políticas afirmativas, y estas políticas afirmativas tienen que ver con tratar de hacer equilibrios frente a brechas muy, muy significativas entre hombres y mujeres en la ciencia, y pues eso incluye poner incluso medidas especiales para que las mujeres logren estas carreras científicas. Y efectivamente las mujeres que jóvenes, ¿no?, las investigadoras jóvenes que son madres, ahora con así les da un año de gracia para la evaluación, pero eso no quiere decir, ¿no?, que sea suficiente. Que no enfrente prejuicios de género. Vuelvo a los prejuicios, porque el tema de una cultura es central. Si no ayuda a la inclusión de las mujeres en la ciencia, si no ayudan a crear medidas que efectivamente nos digan, ya hay más mujeres en matemáticas. Comento porque, bueno, yo una vez leí un estudio, ¿no?, que analizaban que había un área de matemáticas aquí en San Luis, en una institución, en donde no había más que 2 mujeres, ¿no? Y se fueron pronto porque los colegas constantemente disminuían su trabajo, no las incluían en los proyectos, las acosaban sexualmente por ser mujeres. Entonces, esos son los problemas cotidianos que enfrenta alguien que quiere ser ingeniera física o en física y matemáticas y demás. Mujeres jóvenes que enfrentan esta terrible situación en nuestro país. Y lo terrible de todo esto es que no solo es en México, sino que es un asunto que se ha extendido en muchos países, incluso países desarrollados. Hay toda una estrategia, incluso me parece que se denomina STEM o STEP, algo así, que bueno, ya les preguntaré a ellas qué opinan al respecto. Pero bueno, creo que poco a poco se tiene que ir ahí. STEM, sí. STEM, ¿verdad? STEM, esa sí. estrategia. Ahorita les platicamos un poquito de esa. Vamos a la pausa y continuamos. Sí. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con 3 mujeres en el marco de este 11 de febrero que recién pasó, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y es que nos enfrentamos todos los días con estos prejuicios que ya nos mencionaba la doctora Oresta. Cuéntenos alguna historia que os haya tocado, conocido, vivido, experimentado. Andrea. Sí, bueno, yo como antropóloga, yo ingresé a la licenciatura a los 17 años, era menor de edad. Entonces, desde ahí se me marca una idea de que yo soy una joven, muy joven, ¿no?, mujer, que no voy a poder realizar los trabajos de una antropóloga, que es hacer trabajo de campo, hacer una sistematización y la investigación, y eso lo vengo arrastrando después en la maestría e inclusive en el doctorado, ¿no? Si hay como un prejuicio de, bueno, es que como es mujer, es joven, no va a poder llevar a cabo un trabajo de campo, ¿no?, que se nos exige con mucha rigurosidad. Pero finalmente pues es aprender, ¿no?, ahora sí que romper estos estereotipos, ¿no?, y demostrar, ahora sí, siempre estamos, al menos en mi caso, siempre he tenido que demostrar constantemente que puedo hacer una investigación seria, que puedo destacar dentro de la investigación en el caso de mi campo, de la antropología. Y bueno, gracias también al apoyo y el acompañamiento que recibí durante mi formación, gracias a la doctora Oresta y a otras mujeres investigadoras,
otras colegas, finalmente pues puedo también, pude no destacar y seguir continuando con mi carrera de investigación. Y es que como lo hemos dicho en varios programas en donde se han tocado asuntos de género y hemos estado charlando con mujeres, nos sale tan automático, está tan aprendido, tan arraigado que frases que nos dicen nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros padres en general, o que uno mismo hasta repite sin tanta conciencia estas frases. Ahorita lo mencionabas, algo muy que me parece muy grave, dice, he tenido que demostrar. ¿Por qué tenemos que demostrar? Simplemente tendríamos que vivir, punto. Pero bueno, ya después me enojo. Mónica, cuéntanos, ¿qué te ha tocado? ¿Algún prejuicio, alguna situación? Afortunadamente, dentro de mi escuela veo que han disminuido, afortunadamente. Pero siempre está este aspecto de, es mujer, hay que elegir un niño para resolver los problemas de matemáticas. Pero pues claro que entra la información, la educación, y te digo, he observado gran disminución en los prejuicios, afortunadamente, que aprecio y estoy dispuesta a aprovechar, a decir, voy a también romperlos y tener esta oportunidad para una ¿Te carrera. gustan las matemáticas? No es mi pasión, pero Ah, ya nos dijiste que es la lingüística, ¿verdad? Vas más por la acá. lingüística sí. Bueno, y con esos papás que tienes, pues ni modo que no te... Ya luego les cuento quiénes son sus papás, pero ahorita déjeme decirles que con esas orientaciones se entiende perfectamente su gusto. Doctora, algunos ejemplos, situaciones que nos haya tocado, que le hayan tocado, porque hemos dicho que estamos como muy acostumbrados, que se arraigan en estas frases cotidianas y que parece que en pleno siglo XXI no estamos dispuestos a cambiar desde las palabras que usamos, desde el discurso. Yo me acuerdo mucho todavía a finales del siglo pasado, en los años 90, pero también en los años 2000, en la primera década, había incluso estadísticas que sacaban a las niñas primero de la escuela porque tenían que darles prioridad a los hombres, porque son los que iban a mantener el hogar. Así es. Bueno, aquí estamos 3 generaciones. Fíjense que a mí me decían algunos tíos, les voy a hablar de esos prejuicios familiares para que uno estudie. Decían, bueno, ¿para qué estudias? Le decían a mi papá, ¿para qué la metes a que haga estudios, que vaya a la secundaria en aquellos tiempos, ¿no? Que vaya a la secundaria si se va a casar, ¿no? Entonces, esta idea de que las mujeres no estudien porque su misión en la vida solamente es atender una familia. Yo luché cuando era de la edad de Mónica contra esos prejuicios. Afortunadamente, a Mónica ya no le toca eso, no le tocó a Andrea, me tocó a mí. Pero ahorita mismo, si le preguntáramos por ejemplo, a mujeres de la Huasteca, ¿no? Si tienen facilidades para terminar su secundaria, yo les puedo asegurar que sigue habiendo esos prejuicios en algunas partes de este país y del mundo, por supuesto. Y en las encuestas sale que las mujeres son las que más veces en su vida escuchan, ¿para qué estudias? Mejor deja de estudiar, ¿para qué haces un posgrado? En fin, es decir, a lo largo de su vida son violentadas con este tipo de mensajes. Tenemos las mujeres una mirada distinta al momento de dedicarnos a cualquier cosa, pero específicamente a asuntos de ciencia. Digamos que las vivimos de manera distinta, tomamos decisiones de manera distinta. ¿Hay una perspectiva diferente con la mirada de mujer? Sí, por supuesto. Algo que desarrollamos es la reflexividad, ¿no? Hay, por supuesto, disciplinas que fomentan más este tipo de reflexividad que tiene un impacto personal en la vida de las mujeres. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Alguien que es psicóloga, pues tiene unas herramientas específicas, o si es antropóloga, tiene otro tipo de herramientas, que si es matemática o contadora. Pero a todas nos es muy valioso tener mayor información, más herramientas para ser autónomas en la vida, ¿sí? Y disfrutar plenamente la producción de conocimiento. Tenemos derecho a eso. Ese es algo central. Andrea, tú tuviste la posibilidad de elegir libremente, efectivamente ya eres otra generación. Sí. ¿Por qué es importante en estos momentos hacer énfasis en este asunto de abrir puertas, de abrir caminos desde las ciencias, pues?
la participación de la mujer. Sí, claro, yo creo, como comenta la doctora Oresta, pues ella vivió otra época, pero justo su generación nos abre a las generaciones que venimos después la oportunidad de decir, bueno, hay investigadoras, ¿no? Mujeres con maestría y doctorado en historia, en antropología, en sociología, y eso a mí me influye mucho para decir, bueno, yo quiero estudiar una ciencia social, una antropología, y claro, en mi familia pues me apoyaron para que yo pudiera ingresar a la disciplina a la que yo quisiera, sin estos prejuicios, porque también me decían mucho eso, ¿no? De, es que es mujer y cómo va a andar sola pues en las comunidades, o cómo va a estar sola, ¿no? Y yo decía, bueno, yo puedo hacerlo, puedo moverme, puedo movilizarme, y creo que eso es importante ver que había otras mujeres que lo hicieron antes, ¿no? Eso permite, y yo quisiera, bueno, también ser ese referente. Creo que ahora, como lo menciona Moni, pues hay mucha apertura ya, ¿no? O sea, ya las niñas están viendo, viviendo otros momentos donde Sí. hay más equidad de género, donde se han, pues digamos, deconstruido muchos mitos sobre lo que hace o no hace una niña, ¿no? Las niñas pueden hacer ingenierías, matemáticas, antropología, y justamente eso también creo que es lo que a mí me mueve, ¿no? En hacer antropología, que otras niñas se interesen por las ciencias sociales. Luego tenemos como también nosotros estos patrones, ¿no? Ya preconcebidos de cómo tienen que ser las niñas que se dedican a la ciencia, pero también creo que influyen los contextos, ¿no? Mónica tiene un contexto de ciudad, de la formación de sus padres, un contexto socioeconómico distinto, pero efectivamente en las comunidades aquí mismo, ¿no? En comunidades rurales, en comunidades de la Huasteca, todavía Están las estos brechas. desafíos Las brechas. son amplias las brechas. Antes de irnos a la pausa, Mónica, ¿hay alguna científica que te inspire, que hayas dicho, quiero más o menos por ahí? Bueno, como un concepto, me llama mucho la atención la psicóloga, el estudio de la mente, la socióloga, las relaciones, ¿no? Las relaciones entre la gente, entre las mujeres, y la lingüista, que es mi afición, ¿no? El lenguaje. Yo a los ¿Cómo 13 años no nombramos sabía a ni la qué era mujer? lingüística, pero bueno, así están las generaciones de ahora. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con estas tres interesantes y brillantes mujeres. Les recuerdo que el programa lo transmitimos hoy como estreno martes, y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis, y aprovecho para agradecer todas las facilidades que como siempre nos da 9TV. Continuamos. ¿Te gustaría estudiar el doctorado en Ciencias Sociales en el Colsan? Conoce las líneas de generación de conocimiento de este posgrado. En este programa docente se estudia en torno a 4 líneas principales: estudios del territorio, actores, procesos sociales e instituciones, desigualdades, movimientos, violencias y cohesión social, problemas políticos de las sociedades contemporáneas. Además, el plan de estudio se divide en 3 áreas de formación: teoría, metodología y especialización. Los egresados de este posgrado podrán elaborar propuestas teóricas y metodológicas informadas, sólidas y originales, desarrollar y dirigir proyectos de investigación con resultados de excelencia. Para mayores informes, consulta la convocatoria vigente en la página www.colsan.edu.mx o puedes enviar un correo a estudios.superiores@colsan.edu.mx. Recuerda que esta convocatoria cierra el 21 de abril del 2023. Bien, estamos de regreso, seguimos charlando. Mónica, cuéntanos, ¿cuáles consideras que, por qué consideras que es importante la participación de las niñas y las mujeres en asuntos de ciencia? Claro, considero que después de todos estos años que nos perdimos de conocimiento de mujeres que no tuvieron la oportunidad de estudiar, de compartir lo que pensaban, ahora debemos gritarlo, en un sentido metafórico. Hay que... También literal, ¿por qué no? Se vale, hemos estado tan calladas tantos años. Claro, expresarlo, saber qué piensan las mujeres, por qué es importante tenerlas dentro del ámbito de la ciencia principalmente. Andrea.
Sí, bueno, creo que siguiendo en esta línea hay una perspectiva femenina muy importante en cómo se construye el conocimiento, desde qué miradas, desde qué posición. Hay una, por ejemplo, creo que las mujeres tenemos una ética del cuidado, una ética sobre la vida misma, ¿no? Entonces creo que esa perspectiva que tenemos tanto mujeres en distintas áreas, en distintas disciplinas, generan un avance también para la comunidad y para la ciencia en general, ¿no? Nos importa la sociedad, nos importa mejorar, ¿no?, nuestra sociedad, este mundo en el que nosotros ahora pues vemos distintas problemáticas sociales, que pues podemos abonar a una apuesta política por mejorarlas, ¿no? Evidentemente el mundo está cambiando y no tiene que ver con que tengamos este instinto maternal, pero sí creo que quienes a lo mejor efectivamente desarrollamos esta posibilidad de ser madres, sí tenemos como esa otra fibra que nos da una perspectiva distinta. ¿Considera que hay limitaciones desde, bueno, ya platicamos evidentemente desde lo social, desde las políticas públicas, ¿cuáles otras son las que se están imponiendo desde lo económico o hay algunas otras que estén en nuestras manos como mujeres? Bueno, hay que tomar en cuenta que las políticas le tocan al Estado, principalmente, ¿no? El Estado tiene que analizar sus datos. Y este país tiene unos datos terribles, en inclusión de las mujeres, tiene datos lamentables, ¿no?, de la condición que enfrentan las mujeres que quieren ser científicas en este país y que quieren lograr posgrados y que quieren hacer carreras académicas en la ciencia. Es realmente un camino duro en este país, principalmente, ¿no? Y ahorita incluso las políticas públicas se enfrentan a un periodo también de que por un lado se piensa en cambios y en grandes transformaciones, pero por otra no se establecen medidas como para garantizar que no se mantenga solo a esa población de jóvenes, mujeres y también hombres con puras becas, ¿no?, sino con empleos reales que les garanticen pues el resultado también de tantos años de estudio. Entonces, sí, ciertamente ha habido un periodo neoliberal muy fuerte que nos ha puesto a competir a todos contra todos y disminuyendo prestaciones y bienestar, pero a quien más afectado es a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres siguen haciendo las tareas de cuidados y también las carreras científicas. Entonces, por eso yo insisto en que el tema es también estos prejuicios de género, culturales y demás, que están en las familias, que están en las parejas, que están en las mujeres también, ¿no? De cómo acompañarse también en estas carreras con compañeros que también participen del cuidado. Ese es un proyecto más complejo que solamente pasar matemáticas, ¿me explico? Tiene que ver con que haces también un proyecto de vida y efectivamente necesitamos que participen más mujeres en México. Hay muy pocas mujeres en el sistema STEM y requerimos que todos Recuérdenos qué es el sistema STEM. STEM tiene que ver con ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Por sus siglas en inglés En se inglés, denomina así. STEM. Y ese es uno de los grandes desafíos. No vemos más ingenieras, no vemos más matemáticas en este país, o cuando las vemos destacar, vemos que les ponen muchos obstáculos. Y aquí hay que hablar de eso porque el suelo no es parejo para los hombres y para las mujeres a la hora de esa carrera académica. El suelo para los hombres es recto y el de las mujeres es hacer las tareas de cuidado, enfrentar los prejuicios, etcétera, etcétera. ¿Qué otros obstáculos están en este camino sinuoso de las mujeres? Por ejemplo, que no se hagan visibles sus colaboraciones. Es decir, podemos ver que ponen sobre la mesa las tesis, los proyectos y demás, pero a la hora de seleccionar pareciera, ¿no?, que siempre el de las mujeres vale menos, está más disminuido, quién sabe cómo lo hizo, a lo mejor era novia de su... Se le descalifica. Sí, le buscan cómo disminuirle sus méritos. Y por ejemplo hemos tenido equipos de investigadoras que
aportaron a las vacunas de COVID y a los kits para detectar COVID valiosísimas en el Instituto Politécnico Nacional. También el papel en biomédicas que han hecho mujeres como Sara Wagner, me parece, que hizo la vacuna Astra, fue fundamental para salvar vidas. Entonces, ese es el aporte que nos perdemos cuando tenemos prejuicios de género sobre lo que pueden aportar mujeres a las ciencias. Vamos a ir platicando sobre este tema, los dejo con el book trailer. Como recordarán, estos son pequeños adelantos, anticipos de los libros que está produciendo el Fondo Editorial Colsan. Vamos y volvemos. Bien, estamos de regreso. Cuéntanos, Mónica, en tu escuela ahora hay algunas dinámicas que los profes o que las maestras promuevan en donde la iniciación hacia las ciencias sea pareja, sea atractiva. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive ahora? Hace mucho que tuve 13 años y que estaba en la secundaria. Sí, yo veo ahorita que sí, nos están informando mucho, sobre todo, nos están diciendo las mujeres, nos están dando ejemplos de mujeres que tienen oportunidades, nombres de hombres también. Los salones de la escuela tienen nombres, por ejemplo, el de Lengua y Literatura se llama Miguel Cervantes Saavedra. Entonces, bueno, a veces también son propuestas de los propios alumnos, alumnas. Y pues sí, yo veo que nos están informando sobre la igualdad, que, bueno, nos están implementando la igualdad también, enseñando. Y algo curioso, veo que son principalmente las niñas las que se esfuerzan para lograr sus méritos. No digo que no haya hombres, pero siempre son las mujeres más interesadas, como generalizando un poco. Sí. Andrea, ¿crees que vamos bien? ¿Qué nos falta? ¿Qué sobre todo, bueno, qué se ha logrado y qué tenemos que hacer? Sí, bueno, yo creo que es reducir estas brechas en contextos rurales e indígenas. Coincido como antropóloga, sí entiendo que hay mujeres que todavía viven en situación de desigualdad, ¿no? En mi caso, yo vengo de un contexto de una comunidad rural, pero sí se me brindaron estas oportunidades de poder acceder a la universidad. Creo que todas las mujeres tenemos el mismo derecho de acceder. No importa nuestra condición de clase o adscripción étnica, ¿no? Y creo que esas desigualdades en un país como México, un país plurinacional, pues debe de incentivar. Claro, hay mujeres indígenas, académicas, colegas que yo admiro muchísimo, lingüistas, a las que de verdad también tenemos que voltear a ver, ¿no? Es necesario también que se reconozca el trabajo de estas mujeres investigadoras indígenas que actualmente están brillando y están destacando por su trabajo y su trayectoria. Y es que en estos contextos precisamente indígenas o rurales, las mujeres, bueno, y no necesariamente en esos, ¿no? También en las ciudades hay mujeres que tienen que cargar con estas triples jornadas, ¿no? Madres de familia o cuidadoras de sus padres, trabajan, en fin, y no nos damos cuenta a veces, y nosotros lo estamos repitiendo estos esquemas, ¿no? O estos patrones, porque le decimos a lo mejor al padre de los hijos, ayúdame, cuando no es un ayúdame, es hazte cargo de la crianza compartiendo la responsabilidad de ser papás, ¿no? Sí, así es. Y bueno, otra cosa es que además de lo que digamos en las familias y en la escuela, que se haga inducción a la ciencia, pues también a los medios les toca un gran trabajo, ¿no? De alentar la curiosidad científica de los niños, de las niñas,
y pues estamos bombardeados de programas bien violentos o muy frívolos. ¿Cuántos buenos programas científicos tenemos al aire en este momento? ¿No? Yo me pregunto, como para que, digamos, ¿no? Los niños dicen, me voy a conectar a tal programa para seguir con mi curiosidad, una serie científica, o voy a entrar a un programa que tiene chats para ver si resuelvo los problemas matemáticos o algo así. No tenemos series de narcos, tenemos mucha violencia, programas que naturalizan violencias. O sea, el desafío cultural para promover las aspiraciones científicas tempranas es muy pobre todavía en nuestro país. Y ahí tenemos que hacer esfuerzos, todos los centros, todas las universidades, las propias escuelas, como tener programas permanentes de decir, aquí promovemos la inducción y la curiosidad científica temprana en nuestras comunidades. Y efectivamente, que si te cobran un poquito más, eso se cumple, que vas a encontrar en cómputo programas para aprender ciencias, en tu escuela vas a tener ferias, festivales de ciencias, ¿no? Sí. Entonces, eso es nuestro desafío, hacer en serio las cosas para promover talentos científicos tempranos. No tendríamos que esperar a llegar a la prepa para que empezáramos a tener esos contactos, ¿no? O a la secundaria, los laboratorios, sino desde el preescolar, desde la primaria. Y lo que dice Mónica es muy cierto. Las niñas son muy buenas y los estudios que se han hecho, por ejemplo, muestran, las niñas destacan en ciencias, en muchas cosas, y llegan a una edad donde les empiezan a bombardear con prejuicios de género cuando empiezan a tener un novio que no quiere o no se aprecia que sean inteligentes las niñas, sino que tengan otros atributos. Claro. Entonces, llegando a ese momento, muchas niñas se quiebran en el camino sus vocaciones científicas por ese contexto de prejuicios. Y es que también eso es un asunto que va por etapas, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre la importancia de la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. No debería ser tan difícil tener acceso a información de ciencia, programas de ciencia, para todas las etapas de la vida, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos jóvenes, etcétera. Creo que en estos tiempos, con tanta herramienta digital a la mano, no debería, y sin embargo lo es. Sabemos de algunas cadenas importantísimas, ¿no? Esta agencia alemana, DW, que se dedica a hacer unos documentales padrísimos, focalizados a veces con contenidos para niños, la BBC, en fin. Pero sin embargo, sigue habiendo todavía este predominio de los llamados influencers, que bueno, no tengo nada contra ellos, pero creo que cobran una especie de vigencia y se vuelven tan virales, pero con contenidos que están siempre reforzando estos prejuicios, prejuicios de género. Se pintan a sí mismos como si las mujeres fueran solo de un estilo, solo de un tipo, y creo que los grupos más vulnerables suelen ser los niños y los adolescentes. No te estoy espantando, pero creo que quién mejor que tú nos puedes decir qué encuentras en TikTok, qué encuentras, supongo que tú buscas más allá, pero qué encuentras en lo general en TikTok, en YouTube, en las redes sociales. Cuéntanos un poco si te ves reflejada en alguno de esos liderazgos de los llamados influencers, que influencers siempre ha habido, pero ahora están en otras plataformas, ¿no? Cuéntanos. Pues más que nada veo los impactos en mis compañeros y mis compañeras, principalmente mis compañeras, lo que piensan de sí mismas, pero dentro de redes sociales de la virtualidad veo que se refleja lo que puede ser popular, lo que da dinero, lo que consume la gente, ¿no? Entonces, si se empieza a viralizar las operaciones, las cirugías, no, pues ya hay ya están pensando en la nueva bolsa, la nueva moda, el estilo de peinado, la vestimenta, por ejemplo, hay las mujeres, bueno, no solamente las mujeres, pero sí veo un gran impacto, lamentablemente, y que es muchas veces difícil de romper, ya sea por educación, información, y pues con el ejemplo de con tanto conocimiento,
Ahí creo que tienen un papel, has tocado un punto importante. Las adolescentes o los adolescentes en general, creo que están, pues evidentemente el nombre lo dice, adolecen todavía, carecen todavía de varias cosas, están en formación, digamos, y ahí el acompañamiento de todas estas figuras de influencia juegan un papel determinante. Los maestros, las maestras, los padres de familia, ¿qué se puede hacer frente a toda esta bombardeo en plataformas, en contenidos digitales a los que están expuestos y a veces sin ningún control o con muy pocos controles? Sí, lamentablemente yo creo que hay que acompañar, ¿no?, ese proceso de formación desde las infancias, por eso es muy importante que también las y los investigadores científicos y científicas nos acercamos a las infancias, también generemos más divulgación, ¿no? Podemos también contrarrestar otro tipo de información o de bombardeos, digamos, negativos o que refuerzan esos estereotipos de género en redes sociales. Creo que esa es otra misión, ¿no?, este trabajo que a lo mejor también tenemos pendientes, ¿no? Y que pues en las formaciones básicas de la educación pues se nos enseñe otro tipo de influencias, bueno, que se nos presenten o se nos representen otro tipo de modelos a seguir. Creo que eso es bien importante. Creo que es importante que los que están al frente, los líderes, los tomadores de decisiones, los maestras, los padres de familia, cuenten con esta información también para que vayan acompañando, porque están muy vulnerables nuestros jóvenes, nuestros niños particularmente. Sí, efectivamente, estamos ahora con una gran dificultad de cómo hacer contracultura frente a todo este impacto de los influencers que pueden incluso promover cosas letales para los chicos, adicciones, formas y estilos de vida que una no serie necesariamente... de tonterías, ¿no? Así como en otro momento pueden ser buenos para pues denunciar algo o para promover a un producto que puede ser valioso para los chicos. En otro momento también por ganar dinero pueden también promover mensajes muy negativos que afecten sus vidas en formas muy contundentes. Entonces, pero yo también creo que estas nuevas generaciones que son nativas en estos medios también se vuelven más selectivas, como que los que no somos nativos nos asustamos más, somos más creyentes incluso que ellos. Ellos tienen yo tengo una gran confianza en jóvenes como Mónica, ¿no? Que escucharla a ella, que es de esta generación que le ha tocado. Ya nacieron con el celular, con la tablet. Sí, desde chiquitos ya están picándole al celular y saben hacer muchas cosas. Pero tengo también mucha confianza en que justo por eso se vuelven unos expertos hábiles para identificar cosas, por lo cual nuevamente el acompañamiento familiar y comunitario de las infancias, las adolescencias, es fundamental. ¿Por qué? Porque van a oír mensajes de varias generaciones, van a oírlos también por celular, en la televisión y demás. La construcción de un criterio para estos jóvenes ahora es mucho más compleja, pero yo confío en que sí lo podrán hacer. Pero nos toca a quienes tenemos la posibilidad de generar conocimiento, de generar materiales, pues ofrecer más cosas más valiosas y estar atentos a que les gusten, les sirvan, les impacten, para que sean efectivamente valiosas en sus vidas, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué hacemos para ir fomentando más vocaciones de niñas y mujeres en la ciencia? Andrea. Sí, pues esta parte de ese compromiso, ¿no? Asumir un compromiso, yo creo, de las mujeres que ya, pues, de cierta forma vamos caminando en este camino, en estas trayectorias, también exigir, ¿no?, o avanzar la voz siempre para evitar que estos prejuicios, estas brechas, estas violencias, porque las violencias sutiles que vivimos en la academia, ¿no?, que están presentes, ¿no? Entonces creo que también es identificarlas, visibilizarlas y señalarlas para evitar, ¿no?, más deserción, para evitar más esta fuga de cerebros también. Creo que es importante mencionarlo, ¿no? No solamente saber que fugas de cerebro fuera del país, porque a veces hay una pérdida de oportunidades, no los hay a veces. Somos una generación, como lo mencionaba la doctora, de mujeres que nos enfrentamos a más retos porque pues no tenemos el acceso a trabajos seguros, ¿no? Entonces eso también es importante, que se nos garantice que vamos a poder desempeñarnos, nos van a dar la oportunidad de desempeñar aquello por lo cual hemos luchado tanto. Mónica.
Pues yo recomendaría una cooperación de mujeres, de niñas, de adolescentes, que estemos interesadas en la ciencia o no, pero que nos organicemos como mujeres para lograr un cambio en todo caso. Y pues como recomendación a las niñas jóvenes que están interesadas en leer, informarse, preguntar, para acercarnos a la ciencia cada vez más, con talleres, quizás actividades. Esto, qué mejor opción, ¿no? También. Gracias. Doctora. Pues yo creo que a los investigadores, por ejemplo, de los centros CONACYT, nos toca hacer una mejor difusión de nuestras investigaciones, buscar que se hagan en formas más amigables para el público en general y también para los niños, niñas, y diseñar cosas especiales para las niñas. En el laboratorio del colegio en el que coordino, sí hemos hecho materiales para niñas indígenas, hemos hecho también materiales para aclarar grandes problemas sobre las violencias y buscando que lleguen en formas amigables, ¿no? El teatro, folletines, programas, multimedia, en fin. Y yo creo que si todos los investigadores lo hiciéramos constantemente, pues eso es justamente estar dialogando con las niñas, los niños y la sociedad. Y no solamente en libros especializados, complejos, que no puedan llegar a la sociedad. Creo que eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Desde los centros CONACYT. Bueno, pues yo creo que las tres generaciones representan esta especie del espacio necesario, del diálogo también indispensable. Creo que hay mucho por hacer, creo que ya se ha avanzado algo y creo que hay un futuro muy esperanzador. Y me quedo con la palabra que nos decía Mónica, ¿no? Esta cooperación, esta solidaridad necesaria entre mujeres, que hoy tiene una palabra que a muchos nos resulta todavía nueva, todavía está difícil de pronunciar, que es sororidad. Sí. La sororidad, que tiene que ver con esto, con esa solidaridad, con esta cooperación entre mujeres, pero que va a significar seguir abriendo estas puertas, que todavía faltan muchas, a pesar de estar en pleno siglo XXI. A las tres, muchísimas gracias. Andrea Moctezuma, Mónica Mirabal y doctora Oresta López. Gracias. Gracias. Recuerde que, bueno, pues nos pueden encontrar en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colsan colabora en la organización del primer simposio de Ciencias Sociales Computacionales, encabezado por el Dr. Antonio Aguilera, del 3 al 27 de octubre. Para más informes, consulta nuestra página de Facebook. Ya se encuentra abierta la convocatoria para el seminario La Historia Económica tras el Colsan. Revisa los requisitos para postularte. Tienes hasta el 31 de marzo de 2023 para enviar los documentos solicitados. La Asociación Mexicana de Estudios Rurales extiende el proceso de registro para los premios AMER 2023. La fecha límite es el 21 de febrero. Consulta los requisitos en la página web. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de maestría en Historia, maestría en Gestión Sustentable del Agua y doctorado en Ciencias Sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Así concluimos el programa de hoy. Hemos conversado en el marco del 11 de febrero, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, con tres mujeres de tres generaciones distintas, todas interesadas en el mundo científico, y quienes nos han platicado la importancia de esta mirada de las mujeres en el entorno de la ciencia. Gracias por habernos acompañado. Soy Lidia Huache. Pásenla bien. Hasta la próxima.